Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, acá estamos un jueves más para compartir la palabra, una porción bíblica que pueda enseñarnos, instruirnos y, y podamos muchas veces sentirnos identificados con las historias que la Biblia cuenta. En primer lugar, yo quiero dar gracias a Dios que pone en mi corazón este sentir, ¿no? De que a medida de que voy leyendo la palabra me hable a mí primero y yo pueda después compartirlo con ustedes y bueno, nos puede ayudar en este proceso llamado vida para poder transitarla de una manera que va de acorde a lo que Dios quiere para nosotros, recordando que lo que Dios quiere para tu vida, que lo que Dios quiere para mi vida, siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser para bendecirnos. Hoy, bueno, yo quiero agradecerle a Dios por esto, porque esto pasa en mi vida y pueda pasar en la de ustedes, y también agradecer a Lili y Rubén, mis pastores, que ellos me apoyan en este proyecto de devocionales, y también a Martina, que me ayuda con toda la edición de las carátulas de estos videos y de la misma página de YouTube. Me ha ayudado con todo esto para que ustedes puedan tener todos estos devocionales enumerados con sus portadas y poder entrar y verlos cuando quieran. También lo pueden compartir aquellas personas que ustedes, no sé, mientras lo escuchan sienten, podría compartírselo tal o cual persona, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, vamos a entrar en la historia. Yo lo titulé Salir de Sodoma no siempre significa sanar por dentro. La historia la debemos haber escuchado en Sodoma y Gomorra, que Dios la destruye, esas dos ciudades, porque vivían en completo pecado y perdición. Pero Abraham tenía un sobrino llamado Lot, y Abraham intercede por este sobrino y le pide a Dios que lo salve, y efectivamente Dios lo salva, la salva a Lot y a su familia. También les pide Dios, ¿no?, por medio de unos ángeles, que cuando ellos salgan de Sodoma no miren para atrás mientras está siendo destruida Sodoma, porque van a perder la vida. Y la mujer de Lot lo hace y la convierte en una estatua de sal. Esto también creo que lo pueden haber leído. Entonces se salvan Lot y sus dos hijas y se van a vivir a una cueva. Y ahí comienza esta historia que muchas veces yo cuando me detuve a leerla bien para que me hable, yo decía, wow, esto hay que leerlo y puede incomodar. Pero vamos a la historia. Como les dije, hay historias bíblicas que incomodan. Una de ellas es esta, la de Lot y sus hijos, que la pueden encontrar en Génesis 19, del 30 al 38. Aquellas que tienen Biblia pueden leerla completa y entrar en esta historia. Yo les voy a leer Génesis 19, del 32 del 30 al 32. Dice, tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. Primero escapó de Sodoma y fue a vivir a Zoar, y de ahí dice que tuvo miedo y fue a vivir a una cueva con sus dos hijas. Cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan nombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Dice, ven, una hermana a la otra, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre, por medio de tener sexo con nuestro padre. Obviamente leemos esta historia y nos puede escandalizar y mucho, pero quiero invitarte a que escuches cómo vamos a ir desarrollando esta historia. Muchas veces este pasaje se menciona rápidamente como una historia escandalosa, pero cuando uno lo mira con más detenimiento descubre algo mucho más humano y mucho más cercano a nosotros de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Porque detrás de esta historia hay miedo, trauma, desesperación, pensamientos distorsionados y personas
tratando de sobrevivir emocionalmente. Creo que mientras vamos desarrollando acá podemos imaginar etapas de nuestra vida donde nos hemos sentido así, ¿no? Que vemos todo con distorsión, con pensamientos negativos y tratamos de sobrevivir a lo que nos tocó vivir en nuestra niñez, a lo que nos toca vivir hoy y tratamos de sobrevivir. Quizás hoy, mientras escuchás este devocional, vas a darte cuenta de algo importante. A veces dejamos un lugar físicamente, ¿no? Podemos dejar nuestra niñez, un trauma del pasado, pero todavía seguimos pensando como cuando vivíamos ahí. Voy a orar por esta palabra porque no lo hice y quiero que esto llegue a nuestro corazón para que podamos entender esta historia y muchas veces hasta podemos sentirnos identificados. Padre, hoy queremos acercarnos a tu palabra con un corazón abierto. Háblanos profundamente. Mostranos no solamente lo que hicimos, sino también aquello que quedó herido dentro nuestro. Ayúdanos a entender que tú no solo quieres sacarnos de lugares oscuros, sino también transformar nuestra manera de pensar, de reaccionar y de vivir. Que este tiempo traiga sanidad, reflexión y esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pido perdón porque de fondo se escucha una motosierra, pero no quiero cortar esta palabra porque a veces el enemigo usa este tipo de cosas como para distraernos, pero no va a ser el caso. Vamos a continuar y vamos a ir ahondando en esta historia. Para poder entender qué significa haber vivido en Sodoma, qué significaba haber vivido en Sodoma en ese momento. Sodoma era una ciudad marcada por la corrupción moral, el egoísmo y la violencia. La Biblia no la muestra solamente como un lugar de pecado sexual, sino también como una sociedad donde se había perdido la sensibilidad hacia Dios y hacia las personas. Hoy muchos de nosotros estamos viviendo sin la presencia de Dios en nuestra vida. El mundo está viviendo sin la presencia, ¿no?, de Dios en la vida. Entonces vamos perdiendo esa sensibilidad de ese amor que Dios originalmente puso en nosotros, puso en el mundo. Se fue perdiendo porque las personas no pueden acercarse a Él. Entonces esta ciudad estaba marcada por eso. Vivían sin Dios. Dice que en Ezequiel 16:49 describía a Sodoma que como que vivía en la abundancia, comodidad y orgullo, pero sin compasión por el necesitado. ¿No se parece esto mucho a lo que hoy estamos viviendo en este mundo? Imaginar vivir en Sodoma es pensar en crecer rodeados de relaciones distorsionadas, violencia normalizada y una forma de pensar donde el pecado ya no parecía grave porque todas las personas vivían en la misma condición, vivían igual en el pecado. Esto nos va a ayudar a entender algo importante en la historia de las hijas de Lot. Ellas no crecieron en un ambiente sano. Muchas de las cosas que aprendieron sobre cómo reaccionar, sobrevivir y tomar decisiones fueron moldeadas por una cultura completamente alejada del corazón de Dios. Y creo que esto se parece mucho, pero muchísimo a lo que hoy nos toca vivir, ¿no? En esta inmoralidad que hoy se vive. Quizás nos ha tocado crecer en un ambiente que no fue sano. Quizás no lo sé. Quizás estés en un ambiente que no es sano. Y de eso va a depender cómo reaccionamos. Si de nuestra niñez nos tocó vivir cosas feas, eso va a poder hacer que entender nuestro comportamiento hoy. Muchas veces que Jesús nos saque de esta oscuridad y de este lugar del pasado, no significa que automáticamente va a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de las decisiones que vamos a tomar. Eso lleva tiempo y por eso se necesita tener una relación con Dios
porque Él nos va a ayudar a ir limpiando estas cosas viejas y transformando nuestra forma de vivir. Por eso dice que aunque Dios la saca físicamente de Sodoma, parte de esa mentalidad todavía seguía dentro de ellas. Y esto nos va a ayudar a entender por qué ellas habían tomado esta decisión. No a juzgarlas, sino a entender. Y esto tiene que ayudarnos a no juzgar a las personas, sino a entenderlas. También a que no nos juzguen, sino a que nos entiendan. Después de que Dios destruye Sodoma, Lot y sus hijas huyen y terminan viviendo en una cueva. Acaban de perderlo todo, su ciudad, su estabilidad, su entorno y también a su madre, ¿no? A la esposa de Lot. Imagínate el nivel de confusión emocional que había ahí. Cuando nosotros leemos la historia no nos detenemos a pensar lo que en la cabeza de ellas estaba pasando. Lo habían perdido todo. Y en medio de ese miedo, las hijas toman una decisión desesperada. Emborrachan a su padre para tener descendencia de él. Terrible, pero es lo que su mente en ese momento podía imaginar. ¿Cómo iban a ser? Vivían en una cueva, no había hombres, ahí era su final. Y ellas hicieron lo que aprendieron de esta ciudad, todo lo que no debía hacerse. La Biblia no presenta esta historia como que esto sea correcto, vamos a pararnos acá, pero tampoco la cuenta escondiendo el dolor humano que había detrás de ellas y de esta historia. Porque muchas veces las personas leen esta historia y solo desde la parte del escándalo, pero pocas veces se preguntan qué nivel de confusión tenían para haber llegado a pensar de esta manera. ¿Qué nivel de confusión tenían que haber dentro de ellas para pensar así? ¿Qué nivel pensar en esto cuando te pasan cosas o cuando le pasan cosas a las personas y vos decís, ¿qué les pasó por la cabeza para hacer esto? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Ellas lo habían perdido todo. Estaban desesperadas y conocían un mundo que estaba totalmente alejado de Dios. Creo que podemos empezar a ponernos, ¿no?, en la piel de muchas personas y a veces hasta empezar a entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué somos lo que somos? Ellas crecieron en Sodoma, ese era el ambiente que conocían y aunque físicamente salieron de Sodoma, Sodoma todavía seguía viviendo en parte dentro de ellas. El entorno muchas veces deja marcas y esto toca muchísimo nuestra realidad hoy, porque el lugar de donde una persona crece deja marcas, el lugar donde creciste dejó marcas. A veces aprendemos maneras dañinas de reaccionar, defendernos, desconfiar, controlar, vivir con ansiedad, tomar decisiones desde el miedo. Hay personas que salieron de relaciones tóxicas, pero todavía reaccionan desde la inseguridad. Personas que dejaron ambientes destructivos, pero siguen viviendo con mentalidad de supervivencia hacia esa destrucción. Personas que conocen a Jesús, pero todavía luchan con pensamientos aprendidos durante años. Y si bien yo puedo contarles que hace 7 años que estoy en Cristo, que lo acepté y que cambió muchísimo mi forma de vivir, todavía hay veces que me encuentro defendiéndome con comportamientos de mi pasado, hasta que Jesús me hace reaccionar y me dice, te di una vida nueva. Ojalá que esto pueda pasar en tu vida a medida que lo dejes que Él entre en la tuya, que lo conozcas, que tengas una relación con Él, para que Él te ayude a cambiar estos pequeños hábitos que si no los podemos cambiar van a seguir destruyendo nuestra vida. Quizás esto te pueda pasar también, tal vez hay áreas donde amás a Dios sinceramente, pero todavía reaccionás desde heridas antiguas. Las hijas de Lot llegan a una conclusión muy fuerte. En esencia dicen, ya no queda nadie
no hay futuro. Tenemos que resolver esto nosotras. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde decís no tengo nada más para hacer y lo tengo que resolver? ¿Cuántas veces nos comportamos exactamente de esta misma manera? Quizás no en esto que la Biblia nos está contando, ¿no? Que van y tienen relaciones con su papá. En Sodoma, el tener relaciones unos con otros y si eran familia o no, no importaba, porque para ellos era normal, porque eso era pecado, pero ellos vivían en ese pecado. Como todo el mundo hacía lo mismo, no lo veían mal. Entonces ellas adoptaban esto porque para ellas no estaba mal, porque se habían criado ahí. Y quizás hoy no desde esta perspectiva, pero sí desde otra, para nosotros es normal mentir para salir de una situación, hacer lo que no corresponda porque salimos rápido de una situación que no sabemos cómo resolverla. Entonces actuamos igual que ella, en una historia, en un contexto diferente, pero hacemos lo mismo que hacen las hijas de Lot. Volvemos a lo conocido, ¿no? A lo que aprendimos para poder salir de una situación. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Cuando el miedo domina nuestro corazón, empezamos a actuar desesperadamente, queremos controlar todo, resolver todo rápido, buscar soluciones humanas para calmar nuestra ansiedad, nuestro dolor. Muchas veces terminamos creando heridas nuevas por decisiones tomadas desde el miedo. Y hoy Jesús quiere decirnos que Él te puede ayudar, Él nos quiere ayudar. Porque el miedo casi nunca nos hace pensar claramente. Y esto es importante porque no todas las malas decisiones nacen por rebeldía o porque querramos hacerlo, porque querramos pecar. Muchas veces nacen desde el dolor, desde el vacío y desde la desesperanza. Muchas veces hay personas agotadas emocionalmente tratando de sobrevivir por dentro. Y Jesús quiere traerte revelación a esto, quiere traerte paz, quiere ayudarte con esto. Dios puede sanar tu mente y tu corazón. Acá viene una de las partes más profundas de esta historia y de esta enseñanza. Dios sacó a la familia de Lot de Sodoma en una noche. Pero sanar el interior de tu alma y de tu corazón va a llevar tiempo. Él puede sacarte de esa desesperación en la que hoy estás viviendo en una noche y vas a sentir paz. Pero después va a necesitar tiempo para sanarte. Y tenemos que darle ese tiempo. Un tiempo en el que nosotros queremos que sea corto, pero que quizás Dios considera que necesitamos mucho tiempo o poco tiempo, depende cómo está nuestro corazón, para ir sanando nuestras áreas de a poco y no volver atrás. Quizás alguien necesita escuchar hoy esto, quizás lo estés necesitando, y quiero decirte que no te desesperes si todavía estás luchando con pensamientos, temores o reacciones que aprendiste en etapas difíciles, ¿no? La restauración interior muchas veces va a requerir de un proceso. Dios no solamente quiere cambiar dónde estás y cómo estás ahora, sino quiere que empieces a cambiar la forma de pensar. Romanos 12 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Él quiere entrar en tu mente y empezar a cambiar y a renovar, porque de acuerdo a cómo tu mente actúa y se renueva, vos vas a ir pudiendo sanar y renovar. Porque podemos salir de Egipto, ¿no? Como la historia que cuenta Moisés, que saca al pueblo de la esclavitud, y nosotros podemos ser esclavos de nuestro pasado y todavía seguir con ese pensamiento de esclavo. Podés dejar atrás una etapa y seguir reaccionando desde el temor aprendido en esa etapa que te hizo sufrir tanto. Pero Jesús no solamente quiere liberarte, Jesús quiere transformarte. Y lo hermoso es que Dios no escribe historias perfectas, escribe historias reales, porque esta historia es real. No quiero entrar en mucho detalle, pero hay
excavaciones que muestran cómo Sodoma quedó destruida y hoy es azufre porque fue destruida con fuego. Esto es una historia real, con sentimientos reales de personas humanas que atravesaron un dolor terrible y que a través de esta historia hoy puede enseñarnos mucho a nosotros. Historias de personas heridas, confundidas y débiles como estas dos mujeres, donde aún así la gracia de Dios puede intervenir en tu vida si te sentís de esta manera. Quizás hoy la pregunta no es solamente de qué lugar salí o de qué lugar voy a salir, sino qué pensamientos del lugar donde quizás Jesús ya te sacó, ¿no? ¿Qué pensamientos de ese lugar todavía sigue viviendo dentro mío? ¿Qué pensamientos siguen dentro tuyo, no? Si Jesús te sacó de algún lugar, ¿qué pensamientos de ese lugar todavía sigue viviendo en vos? Tal vez seguís creyendo que debes resolver todo sola, solo. Seguís desconfiando de todos, seguís viviendo con miedo al abandono, seguís reaccionando desde la ansiedad, seguís creyendo que no hay futuro para vos. Pero escucha esto con cuidado. Tu entorno pudo influir en vos, pero no tiene que definir para siempre quién vas a ser. Y si te aferrás a Cristo, tu pasado nunca puede definir quién sos hoy, porque Jesús puede renovarte y sanarte. En Cristo podés aprender nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de amar, de confiar, de reaccionar, de descansar y de mirar tu futuro. Como una reflexión final, a veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él también quiere sanar nuestra manera de pensar. Porque salir de Sodoma fue inmediato, como te dije antes, pero sacar a Sodoma del corazón fue otro proceso. Sacar tu pasado del corazón es otro proceso. Y quizá hoy Dios quiere comenzar justamente ahí, en lo profundo de tu corazón, de tu alma. Déjalo entrar. Quiero terminar con una oración. Señor, gracias porque tú no rechazas nuestras partes rotas. Tú conoces las heridas que arrastramos, los pensamientos que aprendimos y los miedos con los que luchamos. Perdónanos por las veces que reaccionamos desde la desesperación y no desde la confianza en ti. Sana nuestra mente, renueva nuestro interior, enséñanos a vivir libres, no solo por fuera, sino también por dentro. Ayúdanos a dejar atrás pensamientos de temor, rechazo y supervivencia. Y gracias porque nuestro pasado no tiene la última palabra. Tu gracia sigue transformando vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo devocional.